Hola, esto es Talking Sin Filtros. Es un espacio donde entrevistaremos a personas sobre el tema neurodivergente y yo me llamo Arianna, soy la entrevistadora principal y soy una persona con el trastorno del espectro autista nivel 2, diagnosticado a los 20 años. Pues vamos a empezar con la entrevista. Daniel Millán es psicólogo y experto en trastornos del neurodesarrollo y ha escrito dos libros. Mi hijo es autista, ¿y ahora qué? Y la guía autista. Mi primera pregunta es, ¿eres psicólogo sanitario? ¿Por qué decidiste estudiar esta carrera? Pues la verdad es que desde que yo estaba, cuando estaba estudiando, yo creo que ya en los primeros años del instituto, la verdad es que yo tenía mucho la necesidad de comprender por qué la gente pensaba como pensaba, por qué pensamos diferentes, y eso nos llevaba a actuar diferente. Y me llevó un poco a estudiar un poco pues el comportamiento del cerebro y de la mente, y siempre me ha atraído muchísimo los distintos comportamientos humanos. Y luego ya más tarde me enfoqué hacia el neurodesarrollo, hacia el autismo en particular. Pero desde muy pequeño, desde que era un chaval, en el instituto ya me preguntaba mucho el del porqué de las cosas. A mí también me ha gustado mucho estudiar también el comportamiento humano. Fíjate que he visto el documental de la niña que estuvo atada en una silla, de la Jenny, Ujú. de una niña salvaje que la encontraron en Estados Unidos. No sé si sabes el caso. Sí, sí, sé lo que es. Ujú. Entonces, me gusta mucho y también me ha gustado mucho estudiar sobre teoría de la mente también. Muy bien, estupendo. Me gustaría preguntarte, ¿te ha ayudado a entender la psicología, la mente, más tu mente y la de las otras personas? ¿Te ha ayudado? Pues yo creo que la de las otras personas sí, sí que me ha ayudado muchísimo, aunque tengo que decir que cuanto más aprendo, más tengo necesidad de seguir estudiando, porque creo que es un conocimiento que hay que ampliar continuamente. Creo que la psicología, en general, todas las carreras dedicadas al ámbito de la salud y la educación requieren de una renovación constante, porque no significa que lo que hayas aprendido esté mal. Algunas cosas sí, algunas de las cosas que yo cuando empecé a estudiar, pues ahora se han demostrado que son incorrectas, ¿no? Pero es importante saber, incluso cometer esos errores para poder ser más precisos en las investigaciones y en los tratamientos que damos a las personas. Entonces sí que me ha ayudado a comprender la mente de los demás, pero es cierto que con respecto a mí creo que no. Creo que esa labor de introspección interna que se debe hacer muchas veces, creo que cuando tienes mucho conocimiento sobre el comportamiento y la psique humana, a veces es difícil ponerlo en práctica en uno mismo, en una misma. Y esa labor creo que es mejor dejársela a otros. Creo que somos poco objetivo con nosotros mismos, y creo que el propio autoanálisis a veces es complejo y es complicado a un nivel profundo. A nivel superficial, por supuesto que se puede hacer, pero a un nivel profundo es complicado, y a veces por eso es necesario tener la visión externa, ¿no? De otra persona que te ayude un poco a ver pues cómo haces lo que haces, bueno, y los errores que puedes estar cometiendo y cómo mejorar como persona. ¿Por qué empezaste a trabajar con personas del colectivo neurodivergente? Pues es una anécdota que he contado varias veces, de hecho se incluye en uno de los libros que ha mencionado, en la guía autista. Yo cuando estaba terminando de estudiar la carrera, estaba como entre dos mundos principalmente, dedicarme a la parte más clínica o la parte más social. De hecho, estaba empezando a hacer estudios de posgrado en cuanto a la clínica, pero también en cuanto a cooperación al desarrollo. Yo trabajé en varias organizaciones no gubernamentales de cooperación al desarrollo, con población inmigrante y con población desprotegida. Entonces estaba entre esos dos mundos, ¿no? Pero mientras compaginaba estos estudios con el trabajo, bueno, pues tuve la oportunidad de conocer a una persona que en ese momento no se sabía que era autista, y resultó que era autista. Le diagnosticaron más tarde de síndrome o trastorno de Asperger. Y la verdad es que me impactó muchísimo su forma de pensar, su comportamiento, cosas como la teoría de la mente, ¿no? En su caso, ¿no? La dificultad que tenía un poco para anticiparse a los pensamientos ajenos, ¿no? Y me impresionó tantísimo que empecé a indagar muchísimo en neurodesarrollo, y de hecho estudié por mi cuenta muchísimas cosas antes de realizar mis primeros cursos de neurodesarrollo y de autismo en particular. Y fue una persona en el espectro fue la que me impulsó a dedicar mi vida a trabajar con este colectivo. ¿Cuál es el trabajo que más te ha marcado como persona? Muy difícil responder a esta pregunta. Es una pregunta, estas son preguntas muy complejas.
pero muy bonitas, ¿eh? Me gustan mucho tus preguntas. Bueno, yo creo que hay varios trabajos que me han marcado. Todos los trabajos en los que he hecho he sacado cosas muy, muy positivas. En algunos de ellos también, evidentemente, cosas no tan positivas. Creo que uno de los trabajos más complejos que tuve que realizar fue cuando estuve dirigiendo el centro de autismo de Badajoz, cuando fui director Vamos, general. Durante 3, 4 años estuve, en el que era, en su momento era uno de los centros de autismo más grandes de Europa. Entonces, para que entiendan la complejidad de la gente, en esos tiempos, en esa época, solo el Corte Inglés en Badajoz tenía más empleados que nuestra asociación. Es decir, damos trabajo a muchísima gente y atendíamos a colectivos de toda Extremadura, no solo de Badajoz, ¿no? ¿has Y sido fue un trabajo. de Badajoz de autismo? Todavía ¿El qué? está, Sí, sí, todavía. sí, 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 sigue funcionando. Y fue muy complejo, fue muy duro, no tanto por la parte técnica en la que aprendí muchísimos cuando empecé a hacer muchísimos diagnósticos. Yo hacía prácticamente un diagnóstico por semana, allí cuando estaba en Bajo durante 4 años. Te he enseñado a hacer Ah, diagnósticos. bueno, diagnósticos, mira, yo me formé en Madrid con Juan Martos, que trabajaba en ese momento en APNA Madrid, la Asociación de Padres y Niños Autistas de Madrid, y en el gabinete de Letrea, que también está Juan Martos y María Llorente. Y bueno, con ellos trabajé y también realizó muchísimos cursos de diagnóstico allí. Pero ahí fue la primera vez en la que me tuve que saltar a hacerlo yo por mi cuenta, porque había una demanda muy, muy grande en la comunidad, ¿no? Y tenemos muchísima gente que quería diagnóstico, como te digo. En ese momento estamos dos profesionales, dos psicólogos, y hacíamos uno cada semana, un diagnóstico cada semana durante todo ese tiempo, ¿no? De 4 años, ¿no? Entonces, no solo por eso, sino bueno, ahí tenemos servicio de atención temprana, habilitación funcional, un centro de día, una residencia, un colegio. Durante 2 años fui también director del centro educativo. Entonces fue como muchísimo, ¿no? Fue un impacto muy grande a nivel de profesionalidad y aprendizaje y también de conocimiento humano, ¿no? Y de conocer cómo funcionan también las empresas, de atención a la discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, fue muy complejo, pero también fue muy bonito y aprendí muchísimas cosas. Yo te veo muy enfocado en el autismo. Incluso en días festivos haces vídeos. ¿Por qué decidiste enfocarte tanto en el autismo? Bueno, porque creo que es una condición que para mí es misteriosa, maravillosa, terrorífica a veces también, O y sea, es muy como un incomprendida. misterio, ¿no? Es como si fueras un detective, ¿no? Bueno, se podría decir así. Creo que es una condición que es única en la forma en la que se representa, porque creo que es la única condición del neurodesarrollo en la que hay tanta disparidad, tanta variedad, ¿no? De comportamientos, de Como dificultades es y un también de espectro. capacidades. También de capacidades, ¿no? Entonces creo que otras condiciones creo que las puedes aprender y puedes trabajar sobre ellas, pero creo que dejan de sorprenderte a cierto punto. Y a mí a día de hoy, 20 años después de estar trabajando con personas al espectro, me sigue sorprendiendo muchas cosas. Que también es algo que hay que analizar, ¿no? El hecho de que lleves tanto tiempo y te sorprendan también es un poco esa punta, ¿no? Que tenemos que tener todos los profesionales, decir, no, tienes que seguir estudiando, tienes que seguir aprendiendo, porque tienes que ser cada vez mejor profesional, porque esta población lo merece. ¿Qué es para ti el autismo? Bueno, es difícil sintetizarlo en una frase. Creo que una vez lo dije y lo puse en una ocasión en Twitter. Creo que para mí principalmente es una divergencia, es decir, una forma distinta de percibir la realidad. Una divergencia en percepción, ¿no? La realidad se percibe de una forma que es distinta a la neurotípica y por eso provoca dificultades en la interacción con el entorno. Creo que si la tenemos que decir en una frase así sucinta, pequeña, creo que sería una buena ¿Qué forma de te ha acercarnos a aportado la condición. en la vida personal? ¿Qué te ha aportado conocer personas dentro del espectro? Pues muchísimas cosas, sin decirte más. No es lo típico de decir, tengo alguna amiga autista, no. Para mí, mi mejor amiga, que desgraciadamente ahora la tengo muy lejos porque se ha ido a vivir a Australia, es una persona en el espectro. ¿Ah, sí? Entonces, sí, es una persona que diagnostiqué hace muchísimos años, muchísimos, muchísimos años, y que, bueno, después se convirtió en una grandísima, grandísima amiga mía. Entonces, me ha aportado muchísimas cosas. Me aporta para empezar una visión del mundo que es más justa, es más sensata, es más lógica. Y en un mundo, como digo en el libro, ¿no? En un mundo loco de neurotípicos, tenemos que Sí, en tener un muchas mundo veces muy esa, hipócrita. Vivimos en un esa, mundo muy... eh, totalmente, ¿no? Y al final con muchas reglas no escritas que son absurdas y que todo el mundo admite porque sí.
¿no? Entonces, tener la visión de una persona en el espectro que dice, no, no, ¿por qué? ¿Por qué? Necesito saber por qué. Y decir, pues no tiene explicación. Y decir, si es que tienes toda la razón del mundo. Creo que esa visión que tenéis las personas en el espectro es ultra necesaria. Y estoy convencido de que si hubiese más personas en el espectro que pudiesen tomar decisiones que nos afectaran a todos los demás población, la cosa mejoraría bastante en todos los sentidos. Que si te sientes identificado con el colectivo neurodivergente. Hombre, el colectivo neurodivergente es un colectivo muy amplio, ¿vale? Y estamos ahora en un momento de crecimiento muy importante para definir un poco qué es neurodivergencia y qué es neurodivergente, ese paraguas de la neurodivergencia hasta dónde llega. Pero en general sí, porque yo siempre me considero una persona un poco atípica también. ¿Eh? De hecho, muchas personas me preguntan, ¿pero tú eres autista, Daniel? Me lo siguen preguntando a día de hoy, ¿no? Y me siento muy identificado porque creo que no soy una persona normal, así decirlo, entre unas comillas muy grandes. Tú eres una persona Y diferente. sí, y a veces me encuentro más a gusto con personas que son pues un poquito distintas, que se salen de la norma y que por ejemplo no, y por ejemplo se plantean ese tipo de cosas, de decir, oye, ¿por qué tengo que saludarte 20 veces en el trabajo si ya te saludó una vez? Es absurdo, es ridículo, ¿no? Este tipo de cosas para mí son interesantes y a veces me hacen sentir muy cómodo y la sinceridad autista que mucha gente puede considerar dolorosa, cuando ves que es sin maldad, a mí me resulta muchísimo más práctica, ¿no? Que esa amabilidad escondida, ¿no? De subterfugios que a veces tienen los neurotípicos. Yo sé que has escrito la guía autista. ¿Qué te motivó a escribir este libro? Pues mira, esto es una cosa que es muy interesante porque muchísimas personas en el espectro, entre ellas una queridísima amiga mía, Adela, el Ali, me lo estaba diciendo continuamente, diciendo, Dani, tienes que escribir un libro porque lo necesitamos, porque es que nos dan el diagnóstico y no nos explican absolutamente nada. Y muchas de las consultas que yo tengo, especialmente con familias, pero también con personas adultas en el espectro, les tengo que explicar sintéticamente los contenidos de la guía autista cuando son cosas que sabemos desde hace muchísimo tiempo y que es imperativo que los profesionales sepan y comuniquen cuando dan un diagnóstico. Entonces, al final, fue una motivación decir, es que esto es un alimento que es muy práctico, tanto para mí como para las propias personas autistas, incluso para los profesionales que tengan que decir, mira, acabas de tener el diagnóstico, esta es una guía de cómo funciona tu cerebro. ¿Vale? Es que es imprescindible tener ese libro de instrucciones muchas veces, que me dicen las personas en el espectro, ¿no? Me dicen, por fin tengo un libro de instrucciones de lo que me pasa en la vida. Creo que es súper necesario y en algunos casos incluso es imprescindible, ¿no? Una de las cosas más bonitas que me ha pasado en estos años desde que escribí La Guía Autista es que prácticamente no hay ninguna semana del año en la que no reciba algún mensaje por algún canal o mail o redes sociales en que una persona autista me diga muchas gracias por escribir el libro, me ha cambiado la vida, ¿no? Y eso para mí, bueno, es una satisfacción increíble. ¿Tienes pensado escribir más libros? Sí, de hecho, ahora mismo, mira, ahora mismo os comento aquí, algunas cosas ya las he comentado antes, otras son a lo mejor es en primicia, no recuerdo si las he comentado, pero ahora mismo estamos terminando en mi equipo de escribir un libro. Y va a ser un libro muy impactante, va a ser un libro muy necesario también. Qué Y guay. estamos a puntito, estamos haciendo las revisiones, esperamos ¿Puedes poder decírmelo? lanzarlo. No lo puedo decir, porque eso sería revelar demasiado, pero mucha gente que está por aquí conectada seguro que sabe de qué va, ¿no? Y va a ser impactante, va a ser muy impactante porque va a ocupar un espacio ¿De muy qué va el necesario. libro? No puedo contar todavía nada. Es un libro sobre autismo, sobre una parte del autismo de la que es importante hablar, ¿vale? Ese es Qué uno que va bien. a salir dentro de muy poquito. Después también voy a sacar un cuento con la Michi Autista, con mi querida Marisa. Está ya a punto, está ella ya con las ilustraciones. El guión ya está terminado. Uy, a mí me Va a estar, va, encantan los cuentos. Va a estar súper chulo. Esperamos que pueda salir antes de abril. Esa ¿Y es la hay idea de la editorial. valentía el cuento? Porque yo me Sí, lo sí. quería leer. No te preocupes que os lo comunicaremos y os lo avisaremos. Pues ese también para el año que viene va a estar. Y tengo un tercer libro también ahí en la guantera que va a salir con otra editorial el próximo año. Así que 3 libros por lo menos el año que viene. Qué guay. ¿Y qué pasiones tienes aparte del autismo? ¿Qué te gusta? Pues, pues, ¿qué me gusta? Pues a mí me gustan muchas cosas relacionadas principalmente con el arte. Me gusta muchísimo la música, eso ya lo saben muchas personas, que toco algunos instrumentos musicales. Me gusta muchísimo el cine. Hace unos años, cuando vivía en Cataluña, iba mucho a un cine que empezó en Madrid, pero que ahora está en Cataluña, que se llama Fenómena, que ponen películas en versión original, de ciencia ¿Dónde ficción. Me gusta muchísimo también la ciencia aquí en ficción. Cataluña?
¿Tú dónde Está en vives? Barcelona. Ah, pero tú... No, yo ahora vivo en Madrid. Vivo en Ah, Madrid, pero estuve viviendo una época en Mataró y también viví en Girona un poquito tiempo. Y luego en Mallorca he estado viviendo 3 años. ¿tú de Pero iba dónde mucho a un cine de vives? Barcelona. Yo soy de Madrid, soy originario de Madrid. ¿Y qué más me gusta? Pues la cultura en general, museos, exposiciones, todo lo que tiene que ver con el arte, teatro, monólogos, eso me encanta. ¿Qué tipo de películas te gustan? Pues me gusta un poco de todo, me gusta desde películas de ciencia ficción o de acción hasta películas de humor. Sí es cierto que hay con ciertos géneros con los que no tengo mucha tolerancia, que no me gustan mucho. Las de risas así un poco absurdas, pues tampoco me gustan mucho, prefiero un humor un poco más elaborado, pero me gusta un poco de todo de cine. Y me gusta mucho disfrutar del cine con calidad, es decir, a mí me gusta atesorar las películas que me gustan, igual que los discos que me gusta tener los originales. Soy un poco melómano en ese sentido porque creo que es importante contribuir al arte en ese aspecto. Es decir, si algo te gusta, ayuda a los autores de ese producto. Creo que eso es una cosa importante. Otra cosa es que todo el mundo evidentemente tiene copias, ¿no? Y se descarga cosas, pero creo que cuando algo nos gusta hay que hacer un esfuerzo por premiar al autor o a los autores de ese producto para que puedan seguir produciendo eso que te gusta. Para ti, ¿qué es la felicidad? Pues la felicidad, yo creo que poder hacer las cosas que te gustan, disfrutar de las cosas que te gustan con los seres queridos e intentar contribuir en algo en el mundo. Creo que si estamos aquí es importante que intentemos dejar nuestra pequeña huella de la forma que sea, o bien con nuestros hijos, o bien con nuestras obras, o bien con nuestras acciones. ¿Y cuál ha sido el momento más feliz de tu vida? ¿Cuál es el momento que más recuerdas? Uf, hombre, tengo muchos momentos felices que tienen que ver con familiares, por ejemplo. Y siempre tienen que ver con personas, con cosas que he hecho con la gente que quiero, con familias y amigos, que pueden ser desde hacer un viaje con seres queridos, a tener, no sé, éxitos compartidos con algunas personas. Creo que eso es de las cosas que me hacen más feliz. Siempre de las cosas que me hacen más feliz, aunque me gusta mucho estar solo también, y eso es una cosa que a veces no me asemeja un poco a la población autista. Me gusta mucho la soledad y la tranquilidad, por ejemplo, y disfrutar de mis hobbies a veces solo, pero lo cierto es que cuanto más disfruto es cuando estoy con seres o con personas a las que quiero. Y si pudieras retroceder en el tiempo, ¿a qué momento de tu vida volverías? Pues fíjate que creo que algunas de las cosas que he hecho a nivel laboral las haría de otra manera, probablemente, porque hay veces que cuando estás trabajando entras en una vorágine a veces un poco compleja de poder ver, ¿no? El cuadro completo, ¿no? El contexto completo, y a veces no es que cometiera errores graves, creo que no los he cometido, pero sí es cierto que algunas de las cosas por ejemplo, he tolerado en algunos trabajos que he tenido, viendo ahora un poco en perspectiva, no habría aguantado tanto y habría alzado la voz mucho antes, porque resulta que los trabajos en los que he podido tener alguna situación así, pues siempre he alzado la voz, pero creo que a lo mejor he tardado demasiado, que tendría que hacerlo un poquito antes. Y por último, última pregunta que quería hacerte, ¿te arrepientes de algo en tu vida? Pues supongo que sí. No pienso mucho en los errores en sí, pero sí que intento aprender de ellos. Supongo que he cometido muchos errores y que seguiré cometiendo muchos errores, pero creo que dentro de lo que cabe, la verdad es que soy una persona que tengo una conciencia muy despierta y soy de las personas que pierde mucho se desvela profundamente y sufro de un insomnio muy Pues yo terrible también. Yo también soy cuando algo me capaz. preocupa. Cuando algo me preocupa o pienso que he hecho algo malo o que tengo que corregir algo, no descanso, soy incapaz de dormir, ¿no? Hay gente que duerme a pierna suelta, ¿no? Incluso discute, ¿no? A lo mejor con su pareja y al momento están roncando y a mí eso me parece alucinante. Digo, pero madre mía, qué capacidad tiene, ojalá. Entonces, pienso que todos cometemos errores y es inevitable cometer errores porque somos humanos. Y a veces pues que no nos damos cuenta, pero creo que es importante hacer reflexión
incluso a veces lo que te decía antes, ¿no? Que otra persona incluso nos puede indicar alguna cosa que se nos ha pasado y un poco poder salir de nuestro ego y poder reconocer que has cometido un error para aprender, sobre todo, no tanto para corregir, porque a lo mejor ese daño ya está hecho o eso ya no se puede corregir, sino para la siguiente vez intentarlo hacer un poquito mejor. Por último, quería darte un minuto para acabar la entrevista, un minuto de vindicación. De reivindicación. Sí. Bueno, eh, uno de los objetivos con los que yo vengo trabajando últimamente es el de intentar que haya un poquito más de alianza dentro de los profesionales y las personas dentro del espectro. Creo que hay muchísima división en muchísimos aspectos, sobre todo los que tienen relacionados, los que están relacionados con el diagnóstico y la intervención, por un desconocimiento muy grande que hay de la realidad autista, ¿no? Yo siempre lo digo, creo que esa frase de todos los autistas son diferentes y si conoces a uno, solo le conoces a esa persona, en mi opinión, aunque en principio pueda parecer, pues sí, es lógico, pero creo que es un error, porque creo que eso nos separa. Creo que lo que hay que hablar más es de las cosas que nos asemejan y que creo que el hecho de que, por ejemplo, un niño no verbal se pegue es una situación análoga muy parecida a que un adulto se muerda los labios por dentro o se arranque el pelo por los O nervios, sea, ¿no? O por como las gran dificultades. inmunidad. Sí, porque creo que cuando, si no, el hablar de distintas personas en el espectro y que todos somos distintos, al final lo único que consigue es separarnos y decir, bueno, hay como lo que se hablaba antes, ¿no? Hay un autismo 5 estrellas y luego está el autismo severo, ¿no? Y creo que es un error muy grande enfocar solo el autismo por ahí. Mira, el otro día me llamaron de una productora de televisión con el caso de un chaval y me empezaron a escribir simplemente la conducta que tenía agresiva, y decir, mira, le pasa esto por el autismo. Y digo, eso no le pasa por el autismo, eso no es el Yo autismo. Eso le pasa porque, estuve en el programa Únicos. ujú, sí, me lo comentó tu madre. Pues se conoce muy poquito y lo que se conoce es solo lo malo del autismo. Y entonces tenemos que ir mucho más allá, sin obviar las dificultades que pueda Conoce haber. perfiles muy concretos, por ejemplo, se conoce un perfil tipo Sheldon Cooper o tipo Doctor. Sí, sí, efectivamente, nos vamos a los dos extremos, ¿no? Eres un perfil tipo de Good Doctor o eres un perfil de niño no verbal que se golpea, ¿no? Y parece que no salimos de ahí, es muy difícil salir de ahí, es que sacar a la gente un poco de esa visión arquetípica que tiene. Y esa es un poco la labor, la reivindicación que hago, ¿no? Y que me gustaría que pudiésemos llegar y que el año, a lo mejor 2025, fuera un año en el que se conociese más en profundidad el espectro del autismo y no se hable tanto de diversidad, que creo que está bien, pero creo que no nos ayuda al final, sino hablar No, de procesos compartidos, ¿no? Es lo que comparten todas las personas en el espectro, ¿no? Esos procesos a nivel neuropsicológico que subyacen siempre y que están ahí, que son las que definen, porque al fin y al cabo es cómo funciona vuestro cerebro, ¿no? Entonces creo que tenemos que hablar más de eso y menos de las diferencias, ¿no? Pero es complicado. pues nada, muchísimas gracias y, y nos vemos en el próximo podcast. Muy bien. Adiós. Pues muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo a todo el mundo. Cuidaros. Chao. Adiós, Daniel. Ad- Adiós. Adiós. Muchas gracias.